Naamán, el impactante comandante que descubrió su sanación a través de la fe en el plan divino. En el periodo del rey Joacim, Judá, en el tercer año de su reinado, surgió Naamán, comandante del ejército de Siria, un guerrero de renombre, valor y éxitos inigualables en el campo de batalla. La gloria le había sido otorgada, pero había un secreto que ensombrecía su vida: lepanía, una lepra infame que lo mantenía alejado del amor y el respeto de su pueblo. Era un héroe atrapado en la desesperación, temiendo ser visto como un paria, lejos de la honra que una vez conoció. Un día, mientras Naamán reflexionaba sobre su estado en su lujoso palacio, una joven cautiva israelita que servía en su hogar se atrevió a hablar. «Si mi señor estuviera ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra», proclamó la joven con un brillo de esperanza en su mirada. 2 Reyes 5:3. Su voz resonó con la fuerza de una revelación divina. Naamán sintió nacer en él una chispa de fe, un destello de esperanza apercibido de gracia. Decidido, tomó la carta del rey de Siria y con su corazón palpitante se dirigió a Israel. Al llegar, fue a ver al rey, quien se perturbó ante la súbita llegada del comandante y la inquietante demanda de un milagro. «¿Soy yo Dios para dar muerte o vida?», clamó, temiendo por la incerteza de lo que se le pedía. 2 Reyes 5:7. Así, de la confusión entrante, Eliseo, el profeta del Señor, conoció la situación y le envió un mensaje de esperanza, instruyendo a Naamán que se sumergiera en el río Jordán 7 veces. «Tu carne será restaurada». 2 Reyes 5:10. La instrucción tuvo un efecto inmediato. Naamán, el guerrero de grandes batallas, experimentó en su pecho la vergüenza de lo simple. En su mente anhelaba un milagro digno de su estatus, pero la humildad del destino lo confrontó. ¿No son Habaná y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel?, protestó. El eco de su ira reverberó en su ser, y en ese momento crucial, sus siervos, hombres sinceros y establecerse más sabios, le ofrecieron la razón que necesitaban. «Si te pidiera una gran hazaña, ¿no lo harías? Entonces, ¿por qué no obedecer esta simple instrucción?». Le hicieron recordar que a veces la fe se representa en la obediencia a una voz divina. Reticente, pero sin opciones, Naamán finalmente se encaminó hacia el Jordán. Las aguas fluyentes le parecieron un destino de incertidumbre y temor. Ingresó y al sumergirse una vez sentía el peso de su duda, al segundo la sensación de peligro. Sin embargo, con cada inmersión la fe iba naciendo en su ser. En la 7ª vez, una luz de sanación se apoderó de su ser. Emergiendo, su piel, antes desgastada, brillaba como la de un niño, pura y restaurada. 2 Reyes 5:14. Repleto de asombro, abrazó la verdad. El Dios de Israel era el verdadero sanador. Corrió a Eliseo, no solo para ofrecer regalos, sino para testificar su fe en el Dios que, a través del simple acto de sumergirse, había revolucionado su vida. Mientras se alejaba, un dilema nacía en su corazón: ¿cómo servir a este Dios en un palacio idólatra? Así, comenzó su viaje transformador, con la certeza de que el poder de Dios había derribado todas las barreras de su pasado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En el horizonte de su nueva vida, Naamán enfrentaba un nuevo desafío, una fe recalibrada, un llamado que resonaba. ¿Cómo podría él, un comandante venerado, llevar la luz del Dios verdadero a un palacio lleno de oscuridad?
El nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba, acentuando el misterio del plan divino que seguiría revelándose. Así, su historia continuaba, cargada de promesas y posibilidades, mientras lo eterno aguardaba ser descubierto. Naamán, el guerrero restaurado, caminaba las callejuelas de Samaria con un corazón renovado, pero también lleno de inquietudes. Las vestiduras de su campaña militar ahora perecían pesadas, como un recordatorio constante de su pasado y la imperiosa necesidad de rendir cuentas ante el Dios de Israel. Desde aquel momento, mutó su visión del mundo. La lejanía de los ídolos de Siria ya no era un desafío, sino una carga que llevaba consigo. Al llegar a su palacio, los murmullos de los cortesanos resonaban con curiosidad. ¿De dónde procederían esos cambios en su porte y en su espíritu? La sombra de su antigua lepra había sido despojada, pero su alma estaba en un campo de batalla aún mayor. ¿Y si no lo entienden?, se cuestionaba Naamán, mientras su mente divagaba hacia sus antiguas prácticas. Recordó los altares que había levantado ante dioses de metal y piedra, pero ahora su ser, colmado de gratitud, lo instaba a proclamar la grandeza del único Dios verdadero. Frente a su rey, se presentaría no solo como el más grande de los guerreros, sino también como un testigo de la misericordia divina. Sin embargo, la preocupación asomaba. El rey de Siria adoraba a los dioses de su país, y Naamán podía verse no solo como un traidor, sino como un espía de Israel. Los días se convirtieron en semanas, y la inquietud crecía en él, como un fuego avivándose en su interior. Por las noches, interrogaba su espíritu en oraciones silenciosas, buscando al Dios que le había sanado. Sin embargo, una sombra de temor se extendía. ¿Cómo hablar de esta verdad en un entorno donde la fe era un delicado hilo de lo inaceptable? Dios, en su soberanía, ya había comenzado a orquestar su próximo movimiento. Una mañana, mientras Naamán meditaba en los suaves y rítmicos sonidos de la tierra que lo había sanado, un mensajero del rey se presentó con una inquietante noticia. El rey ha hecho alianzas con el rey de Israel, y habrá una celebración, un sacrificio a los ídolos. Se espera que todos los nobles asistan, pero tú, Naamán, venerarás a nuestro Dios. ¿Qué harás? El conflicto interno emergió como una lucha desgarradora. El llamado de su nuevo Dios lo impulsaba hacia una decisión crucial. ¿He sido sanado solo para retirarme al silencio? ¿No debería hablar y ser testigo de lo que Él ha hecho en mí?, reflexionó. Así, Naamán se encontraba ante una elección: ceder ante la presión de un príncipe idólatra o levantarse y dar testimonio de la gloria de Yahvé. Sin embargo, su incertidumbre se tornaba más viva. El eco de su joven sirvienta resonaba en su mente. Si mi señor estuviera ante el profeta que está en Samaria. Con un corazón agitado, se dirigió al templo que había conocido por años. Frente a los ídolos tallados, una lucha feroz se gestaba. El fiel restaurado se postró en el suelo, visualizando la grandeza del Dios que lo había salvado. En ese momento, sintió la clara voz del Espíritu: «Deja que mi luz brille a través de ti. Serás un faro en el palacio de los ídolos». Las palabras parecían desafiarlo. En su interior, las decisiones comenzaron a brotar como un río desbordado. ¿Qué futuro le aguardaba si decidía levantarse en fe? Así, su historia era apenas el preludio del verdadero plan de Dios. Un plan que no solo implicaba a Naamán, sino a las naciones enteras. Las posibilidades de su testimonio resonaban en el aire. Cuando él descubra el poder del Dios de Israel, abrirá puertas a la salvación más allá de su pueblo. Su dilema continuaba, pero una nueva esperanza surgía. Con cada respiración, la certeza del destino divino se hacía más robusta, preparándolo para una revelación aún más extraordinaria de la soberanía de Dios. La historia de Naamán estaba por transformarse, y el próximo capítulo aguardaba su clamor. A la mañana siguiente, Naamán se despertó con una resolución firme que palpitaba en su interior. El resplandor del alba iluminaba su habitación, reflejando su renovada visión. En su corazón, conocía que el sacrificio al que debía asistir no solo representaba un acto de lealtad hacia el rey de Siria, sino un dilema que cuestionaría su fe y su testimonio. Una vez más, se visualizó ante los ídolos de metal,
sintiendo la presión de la adoración a deidades que nunca habían respondido a su clamor. ¿Qué valor tiene adorar a lo que no tiene vida?, pensó Naamán, recordando la pureza y la esperanza que había encontrado en las aguas del Jordán. Era el mismo Dios que lo había librado de su lepra, y en su certeza se decidía a ser una voz de verdad en medio de la oscuridad. Mientras los nobles se iban reuniendo, una corriente de murmullos recorría la corte. «¿Dónde está Naamán?», preguntaban. Sus miradas inquisitivas denotaban tanto curiosidad como sospechas. Algunos de sus compatriotas admiraban su valentía. Otros sospechaban que la transformación en su espíritu podía ser un signo de debilidad. Sin embargo, su mente estaba más centrada que nunca. Sus pasos lo llevaron al vasto salón, donde el rey esperaba. Con el corazón palpitando, Naamán elevó su mirada y se arrodilló frente a su rey. «Majestad, hoy debo hablarte. Que mis labios sean un testimonio de la obra que Dios ha realizado en mí». El rey, sorprendido por la súbita seriedad en la voz de su comandante, le permitió proseguir. Naamán tomó una respiración profunda. «Vengo a ofrecer mi agradecimiento al Dios de Israel, porque en su compasión me ha sanado de mi lepra. No puedo seguir adorando a los ídolos que nunca han hecho nada por mí. Mi esperanza ahora está en Yahvé, el único Dios verdadero». Un murmullo de descontento recorrió la sala. Algunos cortesanos se movieron inquietos, atónitos ante la declaración de su noble guerrero. Naamán sintió los ojos serios de su rey contemplarlo. «¿Qué locura es esta, Naamán? Te has vuelto un traidor a nuestra fe», le advirtió el rey, con un tono cargado de advertencia. «Mi rey», respondió Naamán, su voz resonando con fervor. «Mi lealtad a ti permanece intacta. Pero he encontrado un Dios que no solo sana físicos, sino que transforma corazones. Él quiere que todos, incluso tú, reconozcamos la grandeza de su poder». El rey sintió la presión de los nobles que le rodeaban. Aún así, presenció en los ojos de Naamán una luz que no podía ignorar. Por un instante, aquel salón que había sido un lugar de inspección de ídolos parecía transformarse en un altar de contemplación. El rey, aunque perplejo, fue tocado por la convicción de su guerrero. Naamán sabía que su declaración podía tener consecuencias fatales, pero en su interior resonaba una promesa divina. «Porque Dios, que hace maravillas, está contigo, Naamán. La fe que tú has proclamado llevará a la salvación más allá de estas puertas». Un segundo murmullo se levantó, y esta vez el sonido fue diferente. Era como si un retumbar de corazones pudiera estar determinado a seguir el mismo camino de Naamán. Quiso creer que esa luz, aunque escasa, empezaba a brillar en el palacio del rey. En ese momento de tensión, Naamán sintió la presencia de Dios a su lado. Su fe era un ancla en la tormenta. Así como el cielo abre sus puertas a quienes le buscan de todo corazón, mi historia no termina aquí. Este es solo el comienzo. Pero en la profundidad del silencio, un susurro divino retumbó en su espíritu. Tu valentía dará lugar a una revelación aún más grande. Pero el camino será de pruebas y testimonios que jamás imaginaste. Con este nuevo entendimiento, Naamán se preparaba no solo para enfrentar la reacción de su rey, sino las repercusiones de su nueva fe en un mundo lleno de ídolos. Lo que estaba por venir sería el despliegue del plan soberano de Dios que aún aguardaba ser destapado. Un plan que tendría repercusiones que trascenderían las fronteras de Siria y abriría caminos hacia el corazón de un pueblo que aguardaba la verdad. Naamán permaneció arrodillado ante su rey, su alma clamando por un entendimiento más profundo de lo que significaba su fe naciente. La tensión en la sala vibraba como cuerdas tensadas listas para romperse. El murmullo de los cortesanos giró en torno a la figura de Naamán, cada uno procesando lo que significaba su declaración de lealtad a un dios extranjero. Sin embargo, en su corazón, Naamán sabía que el momento era crucial. «Mi rey», insistió, su voz ahora firme y clara, «te imploro que me permitas compartir lo que he visto y oído del Dios de Israel. No es solo cuestión de fe, es el reconocimiento de su poder glorioso que ha consumido mi vida». El rey, atrapado en un torbellino de emociones, mantuvo su mirada fija en Naamán,
observando el brillo de convicción en sus ojos. Naamán, este acto podría llevarnos a la ruina, dijo el rey, temiendo las repercusiones políticas de la confesión de su capitán. ¿Qué dirán nuestros enemigos? ¿Qué dirá el pueblo? Los corazones se abrirán ante la verdad, su verdad, respondió Naamán, con la determinación de un guerrero. En lugar de ir contra nuestra nación, el Dios de Israel está aquí para traernos paz y redención. Escuchar su voz podría sanar también nuestra tierra. Las palabras de Naamán parecieron resonar en la mente del rey. La incertidumbre se mezclaba con una chispa de esperanza, y mientras las miradas del resto de los nobles se enfocaban como cañones, el rey, sintiendo un leve estremecimiento en su interior, habló con un tono más suave. Tal vez debamos considerar tu mensaje, Naamán, pero ¿qué pruebas puedes mostrar de esta transformación? Naamán tomó un momento para contemplar la magnitud de la pregunta. La prueba no era física, sino espiritual y radical, una invitación a experimentar lo que él había vivido. En mi corazón hay una gloria que no se puede ocultar. Has visto mis cicatrices, hoy no son más que recuerdos. La verdad de mi sanación va más allá de lo visible, es en mi alma donde está la verdadera manifestación de su poder. El rey asintió lentamente, sintiendo que el terreno en el que se encontraba se movía bajo sus pies. Mientras contemplaba, un temor sutil comenzó a apoderarse del corazón de Naamán. A pesar de su convicción, sabía que la proclamación del Señor podría traer no solo a aquellos a los que esperaba inspirar, sino también la oposición abierta de un mundo abrasado por la idolatría. Si no me niegas la oportunidad de proclamar su gloria en nuestra nación, agregó Naamán, podría ser que no sea solo mi historia la que se escuche. La verdad de su amor quizás resuene en los corazones que están perdidos. El rey miró a su alrededor, su mente llena de la incertidumbre del momento. Aquella atmósfera ferviente tenía un propósito divino que obscuramente intuía. «Haz lo que debes», susurró finalmente, dejando que su corazón experimentara el giro de lo inusual. «Pero sabe que con esta decisión estás forjando un camino que podría traernos grandes pruebas». Naamán asintió con solemnidad, consciente de que su jornada con el Dios de Israel apenas comenzaba. Aquella no era solo su carga. Era un llamado a ser un faro en medio de la noche oscura que cubría a su pueblo. Mientras se retiraba del palacio, sintió la sinfonía del universo orquestando su próxima misión. Sin embargo, en la penumbra de su salida, un viento helado sopló, trayendo consigo un eco de advertencia. «Naamán, no temas, he de hablarte. Las aguas del Jordán esperan, pero el camino hacia la verdad será empedrado por la oposición y la duda». Era como si los cielos replicaran su propósito, llevándose consigo la voz de advertencia. Naamán sabía que su futuro estaba entretejido con un propio capricho de la soberanía de Dios. Estaba por llegar un momento culminante que no solo cambiaría su vida, sino que podría encender una llama que cruzaría las fronteras de su nación. La esperanza y el temor coexistían en su corazón, pero un fuego ardía. ¿Qué más revelará el plan de Dios en esta jornada de fe? Y con esa pregunta resonando profundamente en su ser, Naamán se adentró en un nuevo capítulo, donde la verdad se uniría con la promesa, uniendo a un conquistador con el Creador, en una danza de redención que resonaría en la eternidad. Naamán avanzó por las calles de Damasco, su corazón marcado por una mezcla de anticipación y temor. La ciudad, que alguna vez había sido un lugar de gloria y victoria, parecía ahora un laberinto de sombras, donde la luz de su nueva fe luchaba por abrirse paso. Cada paso resonaba como un tambor, recordándole la magnitud de su misión. «No temas», murmuró para sí mismo, reafirmando su determinación. «El Señor va delante de mí. Él es el que transforma los corazones de piedra en carne». Mientras se dirigía a su hogar, las palabras del profeta Eliseo resonaban en su mente. «Ve y lávate 7 veces en el Jordán», había dicho Eliseo, «y tu carne será restaurada, y serás limpio». Había algo profundamente simbólico en esta instrucción, un acto de obediencia que desafiaba la lógica, alimentando la fe que había comenzado a florecer en su interior. Al llegar a su casa, Naamán encontró a su esposa esperándolo, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué noticias traes, esposo mío?», preguntó,
su voz tan suave como el murmullo del viento. Naamán la miró, y en un instante supo que no podía ocultarle la transformación que había comenzado en su alma. «Mi amada, he encontrado la verdad», respondió con fervor. «El Dios de Israel me ha hablado, y me ha prometido sanación». Debo ir al río Jordán. Allí debo sumergirme 7 veces para ser limpiado de mi lepra. Ella lo miró, la incredulidad visible en su rostro. ¿Un río extranjero? ¿Un profeta desconocido? Naamán, ¿estás dispuesto a poner en riesgo tu vida, tu reputación por esto? El desasosiego se apoderó momentáneamente de él, pero recordando la voz que lo había guiado, su fe se afianzó. Puede que no lo entiendas ahora, pero este es el camino que debo seguir. El mismo Dios que ha obrado en mi vida puede abrir el corazón de toda nuestra nación. Antes de que ella pudiera responder, Naamán ya había tomado la decisión de actuar. Sin esperar más, se dirigió hacia el Jordán. En el camino, encontró a algunos de sus hombres, quienes habían notado el cambio en su comandante. «Naamán, ¿en dónde vas?», preguntaron, las miradas mezclando curiosidad y preocupación. «Voy a hacer lo que el Señor ha ordenado. Él me ha prometido sanación y redención». Las palabras brotaron de su boca con la misma fervorosa convicción que había sentido en el palacio real. Sin embargo, en sus corazones, sabía que no todos estarían dispuestos a acompañarlo en esta cruzada de fe. Al después llegar al Jordán, las aguas murmuraban como si fueran un eco del cielo. Naamán miró el río, sus aguas turbias desafiando las palabras del profeta. ¿Cómo en estas aguas podría encontrar sanación?, pensó, aunque su fe empujaba a su cuerpo hacia la orilla. Sin perder tiempo, se sumergió. La primera inmersión tomó su aliento, la segunda fue un grito ahogado de incredulidad, la tercera se sintió como un acto de resistencia, y así continuó. Cada inmersión era una batalla, la lucha entre la duda y la fe. Cuando emergió por 7ª vez, una luz lo envolvió, y se dio cuenta de que la lepra había desaparecido. Su piel estaba libre de manchas, como la de un niño. Un grito de júbilo se desató de sus labios, resonando en el aire como un canto antiguo de liberación. En ese momento, Naamán supo que no era solo su cuerpo el que estaba siendo sanado, su alma también había encontrado un nuevo propósito. «He visto la verdad», exclamó, «el Dios de Israel es el único Dios verdadero». A su regreso, el eco de su experiencia pronto resonaría a través de su tierra. Había descubierto no solo su sanación, sino también un camino que invitaba a otros a buscar al Dios de Israel. Sin embargo, la sombra de la oposición comenzaba a cernirse sobre él. Un enemigo acechante estaba cerca, listo para desafiar toda nueva fe y convertir la esperanza en desesperación. Y así, mientras Naamán contemplaba su misión renovada, una voz salió del viento. «Pronto vendrá una prueba que pondrá a prueba tu fe, Naamán. El día de confrontación se acerca, y tu lealtad será desafiada». Los cielos se oscurecieron, y una presencia poderosa parecía advertirle que el choque del destino en su vida no había hecho más que comenzar. La historia de Naamán, el comandante sanado, apenas comenzaba a tejer su hilo en el vasto y soberano plan de Dios. Naamán regresó a Damasco con la frescura de su sanación impregnando cada latido de su corazón. Sin embargo, la perspectiva de su nueva fe lo inquietaba, pues el murmullante eco de la voz en el viento aún resonaba en sus oídos. «Pronto vendrá una prueba que pondrá a prueba tu fe», había advertido, y cada paso hacia su hogar era un recordatorio de la oscuridad que lo acechaba. Al llegar a su palacio, el esplendor del entorno se tornó gris a sus ojos. Los sirvientes y soldados pronto lo rodearon, sus miradas llenas de asombro e incredulidad ante su transformación. El corazón del comandante, que había solido ser invencible, ahora era un campo de batalla entre la fe y el temor. «He regresado», anunció con firmeza, aunque su voz temblaba bajo el peso de la revelación que traía con él. Uno de sus oficiales, al notar el resplandor en su piel restaurada, se atrevió a preguntar: «¿Cómo es posible, mi señor? ¿Qué has hecho para conseguir tal milagro?» Naamán, recordando la humildad que había aprendido, respondió: «Fui al río Jordán, siguiendo las instrucciones del profeta Eliseo. En obediencia, mis heridas y mi alma fueron sanadas».
La sorpresa se dibujó en sus rostros, pero la duda no tardó en nacer en ellos. Algunos de sus soldados comenzaron a murmurar: ¿y si es un engaño? ¿Acaso puede un dios extranjero sanar a un guerrero como Naamán? Sintiendo el ambiente tenso, Naamán se volvió hacia ellos con fervor. No es un dios cualquiera, es el Dios de Israel, el único Dios que existe. Su poder es real y su gracia nos alcanza a todos, incluso a los gentiles. Esa proclamación fue como un rayo en la tormenta. Un rayo de fe brilló en su mirada, pero no todos sus hombres compartían la misma convicción. Un hombre que había luchado con Naamán durante años dio un paso adelante. ¿Y qué sucede con nuestros dioses, aquellos que nos han protegido en la batalla? ¿Vas a abandonar nuestra herencia por una creencia extraña? Naamán sintió que el desafío de su lealtad resonaba más allá de las palabras de su compañero. Era una batalla no solo por su fe, sino por la fe de su pueblo. ¿No es el mismo Dios que ha dado la victoria en la guerra el que puede darnos vida y libertad? Debemos seguir su camino, aunque el mundo no lo entienda. Mientras la tensión entre su compañía aumentaba, una sombra se cernía sobre Naamán. Recordó el aviso del cielo: pronto vendrá una prueba. El tiempo de la confrontación parecía estar cada vez más cerca, y el llamado a la acción reverberaba en su alma. En su mente, una imagen de Siria atravesaba su memoria: la adoración a Baal y a otros ídolos. Debo volver a buscar a mi gente, para que conozcan también el poder del Dios verdadero, pensó. Fue entonces cuando una voz interna, tan clara como el sonido del agua del Jordán, le reveló un nuevo propósito. No solo serás un comandante en la batalla, serás un testigo de mi gloria. Con el corazón palpitante, decidió que lo que había comenzado como un viaje hacia la sanación se transformaría en una misión para su pueblo. Le estaba revelando algo más grande, un llamado a restaurar las vidas y las almas que habían estado atadas a la oscuridad. Pero mientras Naamán se preparaba para llevar la luz a su pueblo, el viento trajo consigo nuevos rumores. Se hablaba de un rey que no estaba dispuesto a dejar que la fe del Dios de Israel influyera en la nación. Tu fe será probada, Naamán, resonó en su mente la advertencia, y una sombra ominosa se cierne sobre su corazón. De repente, su viaje de sanación se convertiría en un camino de confrontación, y las elecciones que tomaría podrían alterar no solo su vida, sino la de toda una nación. Su espíritu se llenó de una determinación renovada, mientras las palabras del profeta Eliseo latían en su mente. El poder del Dios de Israel está por manifestarse. Y así, con un nuevo enfoque y la verdad vibrando en su ser, Naamán se preparó no solo para enfrentar la oposición, sino para ser un agente de cambio. Lo que estaba por venir desataría la ira y la curiosidad entre su pueblo. El camino del destino se alzaba ante él, y con cada paso terminaba un capítulo de enfrentamiento, mientras se abría uno nuevo de revelación. ¿Qué desenlace encontrará el pueblo de Israel en esta batalla espiritual?, se preguntaba Naamán. Mientras su corazón se llenaba de preguntas, un eco divino le recordaba que todo estaba dentro del soberano plan de Dios, y que lo que parecía final apenas era el inicio de una historia redentora intrínseca en la soberanía divina. Naamán, con su espíritu ardiente y la voz del profeta resonando en su mente, se dispuso a actuar. La misión de llevar la fe al corazón de su pueblo no podía esperar. Se vestía con los ropajes de un comandante, pero en su interior una nueva armadura se forjaba, la fe en el Dios de Israel. Sin embargo, consciente de la gran oposición que podía enfrentar, se sumió en la oración, buscando la dirección divina. Caía la tarde cuando Naamán reunió a sus hombres en la plaza central de Damasco. La multitud se aglomeró alrededor, sus rostros reflejaban la curiosidad y el escepticismo. «Escuchad, hombres de Siria», comenzó Naamán, su voz resonando con la autoridad que solía tener en batalla. «He aquí la maravilla que el Dios de Israel ha hecho en mí. Él me ha sanado de mi lepra, no por obras humanas, sino por su poder divino». Algunas miradas se iluminaron, recordando las victorias pasadas de su comandante, mientras que otros, más arraigados a los ídolos de su tierra, manifestaron desdén. Entre la multitud, un anciano se atrevió a cuestionar: «¿Qué hay de nuestro Dios Baal? ¿Puede él también sanar? ¿Por qué buscar ayuda en un Dios extraño?». Naamán, sintiendo la presión y la duda, respondió con convicción: «Nuestro pueblo ha estado oprimido por los ídolos. Baal no puede hablar ni salvar. Solo el Dios de Israel, quien ha hecho cielos y tierra, puede traer vida».
Él no es un Dios distante, sino uno que se preocupa por su creación. En esos momentos, su corazón palpitaba por el deseo de ver a su pueblo liberado. Las voces de la multitud se alzaron en confusión. Algunos clamaban por seguir los viejos dioses, otros se mostraban intrigados, atraídos por el milagro de Naamán. Y en medio de esa agitación, el viento sopló con una intensidad que parecía que el cielo mismo estaba respondiendo a su declaración. El tiempo de la prueba ha llegado, pensó Naamán, al recordar las palabras del profeta. Entonces, la sombra se hizo más oscura. Rumores de un rey que había levantado la ira contra los seguidores del Dios de Israel comenzaron a circular. Un hombre insinuó: ¿no será que tu sanación será solo un instrumento para traer la ira de nuestro rey Ben-Hadad? ¿Él no permitirá que este Dios extraído del pueblo de Israel eche raíces en nuestro reino? La tensión se intensificó, y el temor se empezó a apoderar de la multitud. Naamán, a pesar de la presión, se firmó en su convicción y elevó su voz aún más. ¿No son nuestras vidas más valiosas que los ídolos de piedra? ¿No deseamos ver al verdadero Dios mostrar su poder entre nosotros? Este es el momento de decidir. Si el Dios de Israel es verdadero, entonces Él nos protegerá. Y si nuestros ídolos son verdaderos, ¿por qué no han podido sanar nuestra tierra dañada? Mientras las palabras salían de su boca, el viento cambió, llevándolas lejos en un susurro a los corazones de los oyentes. El miedo se encontraba ahora con la esperanza. La batalla por la fe comenzaba no solo dentro de Naamán, sino en el corazón de su pueblo. En ese instante de revelación, cuando los hombres comenzaban a cuestionar sus creencias, Naamán sintió una poderosa conexión con su propósito divino. La decisión de su rey se acercaba, y el cielo parecía temblar por lo que estaba por venir. Pronto verás el despliegue del poder de Dios, susurró en su corazón, mientras la multitud, aún dividida, comenzaba a murmurar. Estaba en juego no solo su vida, sino el destino de su nación que se hallaba al borde de la elección entre la fe y la incredulidad. ¿Sería su palabra suficiente para encender una llama de fe, o la sombra del rey los consumiría? Todo depende de la fe, resonó en su corazón, sabiendo que la soberanía de Dios estaba en marcha. Con cada latido, Naamán se preparaba para afrontar no solo la resistencia de su pueblo, sino el desafío que el rey le impondría pronto. Se avecinaba un momento decisivo, y las palabras del profeta Eliseo resonaban más intensas que nunca. El poder del Dios de Israel está por manifestarse. La historia de su fe apenas comenzaba a escribirse. ¿Qué respuestas tendría el cielo para un pueblo dividido? Todo estaba en las manos de Dios, y el desenlace de su prueba sagrada apenas estaba por revelarse. Naamán, con el corazón palpitando y lleno de fervor, observó las reacciones de la multitud que lo rodeaba. La agitación de sus pensamientos se apagó momentáneamente cuando atisbó la mirada de un joven entre los presentes. Este, con los ojos reflejando una mezcla de duda y anhelo, parecía asimilar cada una de sus palabras como si se tratara de un rayo de luz en su oscuridad. Si solo pudiéramos ver el poder del Dios de Israel, se dijo Naamán, sintiendo un ardiente deseo de no solo convencer a su pueblo, sino de guiarlos hacia una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la multitud murmuraba, el viento llevó consigo un eco de antiguas promesas, resonando en los corazones de aquellos que comenzaban a dudar de los ídolos de sus antepasados. Naamán sintió que el tiempo se apremiaba y que cada instante contaba. En su interior, una tormenta de fe y de temor se entrelazaba. Si es posible que un Dios tan grandioso me haya sanado, ¿por qué no puede también hacer lo mismo por mi pueblo? De pronto, un hombre cuyo rostro reflejaba una profunda consternación se adelantó y le gritó: «Pero, Naamán, ¿qué pasará si el rey se entera de esto? ¿Qué tendrá que decir cuando vea a su comandante exaltando a un Dios ajeno? Podrías no solo perder tu estatus, sino tu vida». Naamán, recordando la gracia que había recibido, contestó con sinceridad: «La lección más amarga es la que me ha enseñado mi propia enfermedad. Mirad, no se trata de nosotros, se trata de la revelación de un ciclo de esclavitud que hemos alimentado al seguir ídolos que no escuchan. Si hemos de caer, que sea por la verdad, y no por la mentira». Las palabras de Naamán sonaron en el aire como un trueno.
él sabía que no había vuelta atrás. Con una voz renovada, declaró: «Si el temor del rey es mayor que el verdadero temor de Dios, entonces enfrentémonos a esa prueba, porque sé que el Dios de Israel nos contendrá. Si nuestra fe se manifiesta, Él hará lo que ha prometido». En ese momento, el cielo oscuro pareció abrirse un poco, y un rayo de luz sintió descender sobre el grupo. Algo en la atmósfera cambió, y la expectación llenó el aire. Algunos hombres se miraron entre sí, y comenzaron a murmurar, y un nuevo fervor encendió sus corazones. Sin embargo, desde lejos, en las murallas de Damasco, el rey Ben-Hadad observaba. Había oído rumores de su general, Naamán, y de su presumida sanación. Un fuego de ira comenzó a encenderse en su corazón, y con un rostro severo mandó a sus mensajeros: «Llamad a Naamán, que lo necesito aquí. No permitiré que ninguna insurrección tenga lugar en mi reino». Mientras los mensajeros se acercaban al lugar donde Naamán predicaba su nuevo mensaje de fe, el comandante se dio cuenta del desafío adicional que debía enfrentar. El eco de las palabras del profeta Eliseo aún retumbaban en su mente. «No temas, porque el Dios de Israel está contigo». El estado de su vida y su misión colisionaban. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Naamán se encontró, en un instante, en la encrucijada entre lo transitorio de su poder humano y la búsqueda de algo eterno. Las murallas de Damasco, solas y frías, parecían querer hablar. Cada ladrillo guardaba los susurros de las almas perdidas, que como él anhelaban redención. Naamán elevó su mirada hacia el horizonte, donde la gloria de Dios podría aún descender a través de su obediencia. Cuando por fin los mensajeros llegaron, con una solemne severidad le anunciaron: «El rey desea verte, Naamán. Él ha oído lo que has proclamado, y no lo toma a la ligera». Las palabras de su rey se acercaban como una tormenta en el horizonte. Naamán supo, ahora más que nunca, que el verdadero desafío de su fe apenas comenzaba. La verdad de Dios, esa luz que había iluminado la oscuridad de su espíritu, pronto se enfrentarían a la oposición de una autoridad terrenal. «Todo sucede para un propósito», murmuró Naamán, y en su corazón comprendió que el tiempo de la prueba había llegado. Y así, en el silencio que siguió, la historia sagrada de Naamán se entrelazó con el poder de un Dios que jamás había abandonado a su pueblo, listo para revelar la profundidad de su plan divino a través del fuego de la oposición. ¿Resistiría Naamán ante la ira del rey, o su fe sería escudero frente a cada tormenta que se avecinaba? La respuesta estaba en la conversación que pronto tendría con el rey. ¿Qué hará Dios en medio de esta adversidad? Su destino se entrelazaba con la fe y el propósito divino que aún quedaba por ser revelado. El viento sopló con fuerza y las nubes se agolpaban en el cielo, mientras Naamán, con determinación renovada, se dirigía hacia el palacio del rey Ben-Hadad. Cada paso que daba resonaba en su alma como un tambor de guerra que llamaba a la valentía. La ira del rey pesaba como una sombra sobre su cabeza, pero más profunda aún era la revelación del Dios de Israel en su corazón. Estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido, siguiendo la luz que le había sido dada. Al entrar en el salón del rey, el ambiente cargado de tensión abrumó a Naamán. Las paredes, cubiertas con tapices de gloria y grandeza, parecían ser testigos silenciosos de la confrontación que se avecinaba. Ben-Hadad estaba sentado en su trono. Su expresión era un reflejo de poder absoluto y cólera contenida. «Naamán», bramó el rey, su voz retumbando en la sala. «Escuché bien acerca de tus proclamaciones sobre un Dios ajeno, mientras deberías estar en cumplimiento con tu rey y tu nación». Naamán sintió que sus palabras se ahogaban en su garganta. La magnitud de su misión se trenzó con la ansiedad de enfrentar la ira del soberano. Sin embargo, recordó el consejo de Eliseo: «No temas, porque el Dios de Israel está contigo». Con un profundo susurro en su alma, tomó aire y respondió: «Oh rey, no se trata de desacato. Uno que fue siervo del reino y que ha encontrado sanación en la fe del Dios de Israel, clama por tu gracia y tu comprensión». Las cejas del rey se fruncieron con desdén. «Sanación, dices.
¿Es acaso el Dios de Israel más poderoso que los dioses de Damasco? ¿Qué pruebas puedes traer que apoyen tu afirmación? La voz del rey era una espada afilada que cortaba la declaración de Naamán, y los asistentes a la corte contenían la respiración, esperando la respuesta. Pero Naamán, fortalecido en su fe, se mantuvo firme. He sido sanado de mi lepra, oh rey. He visto el poder de ese Dios en mis propias llagas. Él me ha purificado y me ha devuelto la vida. ¿No podría ser que su poder también traiga sanidad a nuestra nación? Si tan solo te permitieras buscar su rostro, creo que tus corazones serán tocados. El rey, incrédulo, se levantó de su trono, dando pasos hacia adelante, su mirada fija y desafiante. Eres un traidor, Naamán, y como tal enfrentarás las consecuencias. La insurrección no será tolerada. Tu proceder es un insulto a mi autoridad, y no permitiré que este Dios, del que hablas, haga de ti un profeta. Las palabras del rey resonaron como un trueno, y la multitud que observaba comenzó a murmurar, la atmósfera cargada de un temor palpable. Naamán sintió que la batalla había comenzado, una guerra no solo por su propia vida, sino por todos los que esperaban su liberación. «Ten cuidado, rey Ben-Hadad», respondió Naamán con voz temblorosa pero firme, «porque el Dios de Israel no será burlado. Él pone a los que se levantan en su contra como pasto bajo el fuego. Hay un plan divino que no puede ser alterado, y tú, oh rey, juegas tu papel en este relato. Días de prueba se avecinan, porque el tiempo del despertar ha llegado». El rey, con furia crepuscular en sus ojos, se quedó en silencio. Las palabras de Naamán, cargadas de advertencias y propósito, reverberaron en el aire. Un nuevo sentido de duda se apoderó del rey. Su severidad se tornó en contemplación. La fe de Naamán había comenzado a sembrar una inquietud en su corazón. Mientras los murmullos reverberaban en la sala, una sombra pasaba por el rostro de Naamán, quien silenciosamente pidió al Dios de Israel que revelara su poder en este momento crucial. El camino por delante sería incierto, pero sabía que en sus manos llevaba algo más grande que el temor, la certeza de un Dios que prometió actuar. «¿Y si la verdad está oculta entre las sombras de nuestras creencias, rey?», reflexionó Naamán. «Quizás este es el momento de abrir nuestro corazón y permitir que Dios actúe según su propósito». El rey Ben-Hadad, empezando a cuestionar su propia soberanía, enfrentaba la poderosa pregunta integrada en la confesión de Naamán. ¿Qué revelará el Señor en medio de esta adversidad? ¿Y qué destino aguardará a aquellos que se aferran a su verdad? El tiempo estaba próximo para un desenlace muy diferente al que ambos esperaban. La tensión en el palacio se palpaba en el aire como un trueno distante, y Naamán, arrodillado ante el rey, sintió el peso del momento en cada fibra de su ser. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes, testigos de una conversación que podría cambiar el rumbo de su nación. ¿Qué revelarás, Naamán?, murmuró el rey, su voz mezclada con asombro y desafío. Tus palabras son como semillas que siembro en terreno infértil, pero si decides seguir este camino, estarás desatando una tormenta que podría arrastrarte hacia la ruina. Con el corazón acelerado, Naamán alzó la mirada, encontrando en los ojos del rey una chispa de curiosidad en medio de la animosidad. «Majestad», respondió Naamán, con una determinación renovada en su voz, «no estoy aquí para desafiarte, sino para invitarte a experimentar el poder del Dios que me ha sanado y que podría traer paz a esta tierra. No es solo mi vida la que está en juego, sino la esperanza de nuestro pueblo». El rey permaneció en silencio, su mente trabajando. Naamán, aún de rodillas, imploró con fervor: «Permíteme que el Dios de Israel hable a tu corazón, que te revele la verdad en medio de esta oposición. La transformación no solo puede cambiar mi vida, sino también la de nuestra nación». Una sombra cruzó el rostro de Ben-Hadad. Las palabras de Naamán lo afectaron en lo profundo, cuestionando todo lo que había conocido sobre el poder y el liderazgo. Los murmullos de sus cortesanos llenaron la sala, evidenciando la mezcla de incredulidad y curiosidad que comenzaba a resonar entre ellos. «¿Acaso el Dios de Israel puede hacer por nosotros lo que ha hecho por ti?», preguntó un noble en medio de la multitud, la voz cargada de escepticismo.
No había comenzado nuestra ruina, el seguir a dioses ajenos ha sido un camino cargado de alejarse de ellos. Naamán, percibiendo la oportunidad, se levantó con coraje. Los ídolos que hemos adorado son vacíos, incapaces de ofrecernos vida o respuesta. He visto con mis propios ojos que el Dios de Israel no solo sana el cuerpo, sino que también libera el alma. Permitan que su poder se manifieste, y verán la verdad aterradora que hay detrás de sus ídolos de piedra. El rey miró a su alrededor, cuestionando la lealtad y el fervor de su gente. Cada palabra del general resonaba en sus corazones como un eco de esperanza. Pero dentro de él, un fuego de ira ardía, no dispuesto a aceptar una derrota apabullante en su reino. «Habrás de ser un traidor ahora, Naamán», sentenció el rey, aunque una brizna de duda comenzaba a hacer mella en su hiriente determinación. «Permíteme hablar con el Dios de Israel a nombre de nuestro pueblo», clamó Naamán, sintiendo la incredulidad de su rey como un yugo en sus hombros. «Si él ha obrado en mí, podría estar dispuesto a hacerlo para todos nosotros». El rey, sintiendo la presión de sus nobles y de la marea cambiante en la sala, hesitó. «¿Y si es una locura? No puedo permitirme abrir las puertas de Damasco a una fe extraña, sin pruebas, sin garantías», respondió Ben-Hadad, aún concatenado a su trono de poder. Aquel desafío no era solo político, era espiritual. Naamán entendió la magnitud de lo que se enfrentaba. «Dame la oportunidad de invocar al Dios de Israel. Si él responde, permanecerás ante su conclusión». Si no lo hace, te rendiré tributo y jamás volveré a hablar de él, ofreció, su voz cargada de fe. La sala, llena de murmullos, se convirtió en un mar de corazones que apenas comenzaban a cambiar. Ben-Hadad, atrapado entre el orgullo y el sentido de responsabilidad hacia su pueblo, tomó la decisión que cambiaría su destino. «Bien, haremos una prueba», sentenció el rey con un gesto decidido de su mano. «Mañana en la mañana reuniré a los hombres más sabios y a los sacerdotes. Hablarás a ellos del Dios de Israel, y si él responde, habrá un lugar para él entre nuestros dioses. Pero si nunca aparece, desearé nunca haberte escuchado». El corazón de Naamán se aceleró, y mientras contemplaba la mirada de los nobles que aún se mantenían escépticos, una luz de esperanza brilló en su interior. «Así será, oh rey», respondió, y mientras se retiraba del salón real, sabía que lo que estaba por venir no era solo la confrontación de su fe, sino también la revelación del poder sagrado que cambiaría el rumbo de su pueblo. Al dejar el palacio, su espíritu estaba encendido y angustiado. «¿Qué harás ahora, Dios Almighty?», preguntó al cielo, mientras su corazón se llenaba de anticipación y temor. «¿Está tu plan en marcha? ¿Cómo llevaré esta luz a un pueblo dividido?». Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Damasco, Naamán se encontró de nuevo en la intersección de su pasado y futuro. Sabía que el destino de su nación dependía de un solo acto de fe. El día siguiente sería el umbral, el comienzo o el fin de una era de oscuridad. El poder divino estaba por manifestarse, y con cada latido de su corazón resonaba la promesa de que el plan soberano de Dios estaba a las puertas de la revelación. Así, la historia de Naamán, el comandante restaurado, proseguía mientras la nación entera esperaba su respuesta, al igual que los cielos aguardaban el susurro de su fe. ¿Qué les revelaría el Dios de Israel al pueblo que había visto la transformación en su guerrero? La conclusión de la confrontación inminente estaba por llegar, y el destino de su pueblo pendía de la balanza de la fe.